Ya le estoy siguiendo la palabra, hermana Marian, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? La escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, se le Sí, escucha ponen muy el bien. signo, algo. Ya, perfecto. Si pueden, en verdad, a mí me gustaría que prendan todas sus cámaras, sus micros, obviamente no, porque si no va a ser muy caótico, pero a mí no me gusta dar charlas, a mí me gusta conversar con la gente. Entonces, de hecho, no vamos a poder conversar como quisiéramos, o sea, hablar todos a la vez, pero de hecho sus caras me van a decir mucho más que sus nombres en el Zoom, ¿no? Y sobre todo, si es que mi internet no está bueno, me van avisando o me hacen gestos, además no se escucha, hable más lento, todo eso vale. Y ahora sí me escuchan, me ven, todo bien, Sí, ya. perfecto. Pero bueno, les compartía que para mí María siempre había sido esta imagen un poco lejana, ¿no? Un poco, recuerdo este rosario que hacía mi abuela todos los viernes con su grupo de amigas, todas las viejitas, y ponían siempre una estatua en el medio de la sala. Y para mí eso por mucho tiempo había sido María, ¿no? Y de hecho, ya cuando he sido hermana y conversaba con mucha gente, me, me topaba con gente que también tenía esa experiencia de María un poco lejana, ¿no? Y de pronto me entró la curiosidad, ¿quién es María realmente? ¿No? ¿Quién es esta persona que vivió con Jesús muchísimo más que los apóstoles, ¿no? Muchísimo más que los que escriben de Jesús? Ella, si nosotros vamos a la Biblia y leemos lo que está escrito ahí de Jesús, son cosas que pasaron por 3 años, ¿no? Con este grupo de apóstoles que eligió Jesús, pero lo que conocía María de Jesús era mucho más profundo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que conocemos de María es muy poquito, ¿no? Y, de hecho, lo que más conocemos de María finalmente es su silencio. Pero es un silencio que no es un callar nada más, no es un silencio a secas, sino que es el silencio elocuente de María. Porque en esta conversación, que como les digo, a mí no me gusta dar charlas, sino me gusta conversar con la gente, pero ahora hay, hay un... Sí, yo voy a conversar como sola, ¿no? Este, pero sí, o sea, yo quiero compartirles más que hablarles de alguien, quiero compartirles de lo que yo he aprendido de María y que me gustaría también que ustedes puedan llevarse un poquito de eso, ¿no? ¿Y qué sabemos de María? ¿No? Que sí, fue súper silenciosa, ¿no? Pero finalmente ese silencio nos dice mucho. ¿Qué es lo primero que nos dice de María? ¿No? Que es una persona que no te florea, ¿no? ¿Alguna vez no sé si te ha pasado que te cruzas con alguien que tiene una labia espectacular, pero realmente te das cuenta que no es coherente con lo que hace? No es coherente, lo que te dice no es sólido, o la típica, ¿no? Alguien que habla de sí, yo hago esto, yo hago así, y cuando viene a la hora de la hora, no, no te demuestra todo lo que te ha dicho que es capaz de hacer. Con María eso no pasa, ¿no? San Juan Crisóstomo tiene una frase que resume esta característica de María que a mí me encanta, ¿no? Si pueden, apúntenla porque de verdad que es bastante importante, ¿no? Y a mí me gusta recordarla siempre, que caigo en esta actitud de florear, ¿no? De hablar mucho y no hacer nada. Entonces, la frase es esta, ¿no? No sería necesario recurrir tanto a las palabras si nuestras obras fueran un auténtico testimonio. No sería necesario recurrir tanto a las palabras si nuestras obras fueran un auténtico testimonio. Eso a mí, la primera vez que lo leí, me cogió acá, pero me mató, ¿no? Porque claro, yo encima que de mis padres, bueno, de mi papá sobre todo, he cogido la habilidad de hablar y hablar y hablar. Realmente, qué importante es que nuestras obras fueran realmente ese auténtico testimonio. Y en ese sentido, María
es la mejor maestra de todas. Por eso vamos a hablar de 3 puntos, de 3 enseñanzas, como de 3 pasos en el proceso de aprender de María. Y lo primero que nos enseña con este silencio elocuente es a contemplar. Contemplar es el primer punto, ¿de acuerdo? El silencio de María fue un silencio contemplativo de la obra de Dios en su vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que María no se dedicó a hacer cosas, a cumplir expectativas, a seguir su vida en automático, sino que María, en ese silencio, o sea, ese callar, que no es solamente callar mis palabras, me permite a mí ver, escuchar, de una manera más profunda de lo que normalmente estoy acostumbrado, ¿no? Porque, claro, María no es simplemente un ejemplo que vamos a usar como para pensar bonito de Dios, sino María está cada vez más cerca de nosotros, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esta pandemia, ¿no? ¿Cuánto has contemplado tú la obra de Dios en tu vida durante esta pandemia? Porque María, en su silencio, ese silencio que nos enseña a contemplar, ella también pasó por una situación dificilísima. A ver, la pandemia no le llega pero ni a la zapatilla a lo que vivió María. ¿En qué contexto vivió María? ¿No? Una sociedad hipermachista, o sea, machista es poco, hipermachista, en el que la mujer podía ser apedreada, no, podía recibir acta de divorcio porque quemaba la sopa, así, quemaste la sopa, hasta acá nada más, mamacita, ¿no? Que no podía, obviamente, ser sorprendida en adulterio, y lo que le estaba proponiendo el ángel era que parezca que había sido una adúltera, ¿no? ¿Qué pasaba con las adúlteras en su tiempo? La apedreaban. En otros casos hay algunos, como unos escritos de lo que solían las costumbres judías, no solamente las apedreaban, también podían ser quemadas, ¿no? O sea, en ese contexto vivió María, y esa era la adversidad a la que se enfrentaba María. Y sin embargo, ella supo tener una mirada mucho más profunda de lo que estaba viviendo. Es que el silencio de María lo primero que nos enseña es a ver, a contemplar, y no ver nada más así superficialmente, sino realmente a contemplar qué está pasando, cuál es la obra de Dios en esto que me está pasando. Por eso, en esa primera parte, ¿no? He aprendido yo algo significativo en esta pandemia. He hecho silencio, en primer lugar, o me he llenado de memes, de canciones de la cuarentena, ¿no? En cuarentena, esa canción de la cucaracha, no sé. O sea, realmente he dejado que el mundo siga y yo me quedo en stand-by hasta que pueda salir de mi casa y pueda volver a todo como de costumbre. O realmente le he preguntado a Dios, ¿por qué me permites vivir esto? ¿No? ¿Por qué me permites vivir esto? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo voy a salir de esta pandemia? ¿No? ¿Qué me estás formando en el interior para que yo pueda luego dar? ¿No? Entonces, cuando María recibe este anuncio del ángel, ella no solamente escucha, no solamente, ok, ya, qué miedo, bueno, sí, me lanzo. No, ella contempla el plan de Dios para ella, y por eso su sí tiene más fuerza. Su sí no es un sí de, me pareció buena idea y me lancé, y después como que ya me asusté y me di media vuelta, ¿no? Que es lo que nos puede pasar muchas veces cuando nos dedicamos a darle sí a Dios sin realmente dárselo de corazón, ¿no? Y este sí de María no solamente fue, de María no solamente fue en la Anunciación, en el que contempló el misterio que Dios iba a realizar en su vida, sino en cada pedazo. No sé si alguna vez han cogido su Biblia, sería bueno que la cojan, no. Pero algo que nos falta mucho a los católicos y que los evangélicos nos dan vuelta y media, es
usar la Sagrada Escritura. O sea, si la usáramos como deberíamos, no tienen ni idea de lo rico que es, la riqueza que tiene encontrarte con Jesús en su palabra. Y en la Biblia, en Lucas, donde están todos los relatos de la infancia de Jesús, donde cuentan todo de la anunciación, etcétera, hay muchas partes, parecieran como detallitos, pero que te hablan de lo fuerte que era esta contemplación en María, ¿no? ¿Cuál era esta frase? Esto de, ella guardaba todo esto en su corazón, ¿no? Viene Simeón y le dice, una espada atravesará tu corazón, no sé qué, y al final ella guardaba todo esto en su corazón, ¿no? Se pierde Jesús, este chiquito que se va 3 días y no lo encuentra, no sé qué, y le dice, ¿por qué me buscaba, no sé qué? Y ella no entiende por qué le responde así Jesús, y dice, y guardaba esto en su corazón. Entonces esa actitud contemplativa, de repente yo no entiendo, ¿no? Como le pasaba a ella, no entiendo, pero contemplo, guardo en el corazón, espero, ¿no? Recibiré una luz más allá, más adelante, para entenderlo mejor, pero estoy atento a lo que hace Dios en mi vida. Eso en primer lugar, contemplar. Lo segundo que nos enseña María con su silencio es a servir, ¿no? Porque claro, es cierto que primero callas para ver mejor las cosas y comprender dónde está tu lugar en este mundo medio caótico, pero luego te toca saber qué hacer, ¿no? O sea, ya sé que Dios me ha dado estas cualidades, Dios me ha permitido vivir esto, estoy viendo como muchas señales de Dios de que esto es lo que tengo que hacer en este mundo. O sea, yo no existo por casualidad, no estoy acá pues llenando espacios, sino que Dios me ha creado con un propósito y estoy contemplando esta obra que tiene Él para mí. Entonces ya lo vi, lo entendí y ahora me toca hacer. ¿Y por qué cuando digo lo que nos enseña María con su silencio es servir y ahora les hablo de hacer? Porque finalmente no es un hacer por hacer, ¿no? Es un hacer para servir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llenamos de cosas por hacer, ¿no? Sí, que tengo una lista de pendientes y hago todos los pendientes que tuve, como que apagué todos los incendios del día y me siento en mi cama, en la noche estoy a punto de dormir y, ¿no? Como que solamente me queda este suspiro de acabé. Pero, o sea, ¿hiciste algo realmente sustancial en tu vida? Y claro, en realidad, no sé si se han dado cuenta, como fun fact, de cuando el ángel se despide de María y le dice, he ahí a tu prima Isabel, que en su ancianidad tiene 6 meses encinta, ¿no? Es como, le soltó ese dato curioso, ¿no? ¿Y qué hizo María? Inmediatamente se fue a servir a su prima Isabel, ¿no? Yo no podría pensar, o sea, pero aguanta, tú eres la madre de Dios, ¿no? O sea, te deberían servir a ti, no tú a ella. O podría pensar, estaba en los primeros meses de embarazo, de hecho, y no es como ahora, ¿no? O sea, ir a visitar a su prima Isabel no era su vecina, ¿eh? Vivía en otro pueblo, a kilómetros de distancia. Y la mujer se fue a pie, en caravana, con gente que no conocía, etcétera, a servir a su prima. O sea, no era cosa fácil ir a servir a su prima. Y encima embarazada en los primeros meses, que no sé si acá hay alguna que tenga hijos, pero me podrá decir que los primeros meses son donde tienes náuseas, donde te duele todo, donde no. Entonces, y María fue en esa condición a servir a su prima. Entonces, ¿qué nos está enseñando María en este segundo punto? Que el verdadero poder, el verdadero hacer, el verdadero poder que tiene tu acto va a ser cuando sirvas, ¿no? Y esto no es simplemente, hay que servir a los amigos, hay que servir a la gente, hay que servir. No, o sea, y lo quiero centrar un poco, enfocar en lo que decía la Madre Teresa de Calcuta del servicio. No sé si alguno lo ha escuchado porque es súper conocido, pero viene bien recordarlo. Es más, junto con la de San Juan Crisóstomo, esta es la segunda frase que pueden apuntar y la pegan en su puerta, en su closet, en su espejo del baño, que lo lean todos los días, ¿no? Pero es la siguiente, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y realmente, sí, o sea, mejor dicho, que la santa no se puede, ¿no? El que no vive para servir,
no sirve para vivir. Porque realmente hay tantas cosas por hacer en este mundo y hay tantas cosas inútiles que hacemos en este mundo que realmente cuánto nos falta por servir, ¿no? Cómo a veces realmente nos perdemos en lo innecesario, en lo superficial, en lo pasajero, ¿no? Y me olvido que sirviendo, haciendo de mi obra un servicio, no tiene que ser grandes cosas, ¿eh? No te estoy diciendo, me voy a vivir a Huaraz de misiones ¿no? con los de USH, no sé, con los que han ido a misiones, o me voy de misionera a Calcuta, o no tienen que ser esas cosas necesariamente, o sea, también puede ser, pero pequeños actos de servicio. ¿Por qué? Porque el servicio transforma tu alrededor. No sé si les ha pasado alguna vez, han tenido una gracia de Dios para ser así buenas gentes, servidores, y han visto cómo reacciona la gente, o sea, cómo el hecho de que tú hagas un pequeño acto de servicio a tu mamá, o sea, le transforma el día, ¿no? O sea, como que le cambia la cara. Es que es eso, ¿no? Y lo último que nos enseña a todos María es hacer, ¿no? Hacer del verbo hacer, sino ser, ¿no? S-E-R. Nos enseña ser, ¿no? Primero hay que contemplar, luego hay que hacer y luego hay que ser. ¿Y qué es lo mejor que se puede ser? Mil cosas seguramente, ¿no? Pero en verdad lo que más vale la pena es ser fiel, ¿no? Ser fiel a este proyecto, este plan de Dios que tiene en mi vida, esto que he contemplado, que he empezado a hacer y que quiero que sea parte de mí, no solamente que lo hago, sino que soy, ¿no? Y eso lo hace María a la perfección, ¿no? Porque María fue fiel hasta el final, ¿no? En este camino que estamos siguiendo, los procesos de María, por así decirlo. De hecho, podríamos hablar un montón. De hecho, a mí me encantaría seguir hablando de María, ¿no? Pero me dicen por interno que se nos acaba el tiempo. Ya habrá otra oportunidad para seguir hablando de la Virgen, porque estas son 3 cositas que he dicho, pero falta más, ¿no? Pero bueno, más fácil 3. Pero justamente María es esa fiel, ¿no? La verdadera fidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, uno puede decir, es que yo amo mucho a Dios, ¿no? Pero ¿alguno se ha puesto a pensar cuál es la medida del amor? Como los chiquitos, ¿no? De aquí hasta el cielo. No, esa no es la medida del amor, ¿no? La medida del amor es el tiempo, ¿no? Tú puedes creer ahorita que amas mucho, 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 mucho a tu enamorado, pero yo te puedo asegurar que tu mamá, tu papá, ama mucho, mucho más que tú en este momento, porque ama hace mucho más de tiempo a esa misma persona, ¿no? Y eso es lo que es ser fiel. Benedicto XVI decía eso de la fidelidad, ¿no? La fidelidad es el amor en el tiempo. Y María nos enseñó a ser fieles, y no fiel solamente, o sea, no dijo sí esa vez, o sea, dijo sí a la siguiente, y sí cuando se le perdió a Jesús, y sí cuando le tocó ir a Belén, y sí cuando empezaron a flagelar a Jesús, estaba ella ahí. Y sí, cuando estaba él cayéndose bajo el peso de la cruz, estaba ella ahí. Y sí, cuando le estaban crucificando, desaparecieron todos los apóstoles, excepto Juan y María Magdalena, ¿no? Y María, hasta la cruz. Esa es la fidelidad que nos enseña María, ¿no? Y justamente imitémosle un poco en eso, ¿no? Cuando las cosas se ponen más difíciles, ahí realmente ser fieles, ¿no? O sea, en todo momento, en todo lugar, pero no pienses que cuando las cosas se ponen difíciles, es un castigo de Dios, que Dios no me quiere, que esto no es para mí, que para qué seguir a Dios. Al contrario, cuando las cosas se ponen difíciles mira todo lo que ha hecho Dios por ti, ahora haz tú algo, ¿no? A ver, te toca, a ver, es tu momento de jugar, ¿no? Si no, lo haría todo Dios. Bueno, de hecho, casi todo lo hace Dios. A ti lo único que te toca, a mí, a ti, a todos, lo único que nos toca es, como María, ser fiel. Dar ese pequeño sí, o sea, lo único que nos toca es cogernos de la mano de Dios. Y lo demás lo hace Dios, ¿no? Como lo hizo en María. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Espero que les haya gustado. Como les he dicho, hay muchísimas cosas más
por decir de manera muchísimas, ¿no? Pero algo que con lo que me gustaría que se queden es entender esto, que también es algo que me pasó a mí, ¿no? A veces uno en el camino espiritual experimenta a Dios un poco lejos, ¿no? Dices, ay, Jesús, sí, pero tú eres Dios, pues, ¿no? Ya, María no es Dios, ¿no? María es 100% humana, como tú, como yo, ¿no? Y no solamente es ser humano como tú y como yo, y por eso, o sea, puedes, o sea, recurrir a ella, sino también es madre, ¿no? Y como madre, cuando tú no tenías miedo, ¿no? O sea, mamá, mamá, así, cuando tú tengas miedo en tu vida espiritual, en todo lo que estés pasando, recurre a María, ¿de acuerdo?